a cada uno de ustedes. Les invito a tomar sus asientos y darles la bienvenida a cada uno de los presentes y también a aquellos que están conectados a través de Facebook, los que no pueden estar con nosotros por las razones ya sabidas, y aquellos también que están a través de AM Vida 1490, también darles la bienvenida, que de alguna manera se pueden congregar y eso nos alegra, ¿no? No es lo mismo estar en la casa de Dios, realmente nos gozamos, es muy particular, muy especial poder compartir, aunque sea a la distancia, con barbijo y con todas las medidas de seguridad. Compartir una reunión es de mucho valor y realmente nos alegra, pero bueno, el que no puede hacerlo tiene otros medios y eso también nos reconforta y nos alivia. Así que bueno, que Dios también los esté en este día reconfortando con su palabra, fortaleciendo, animando, consolando y ayudando a su vida a que tome dirección cada vez más en el camino del Señor, con todo lo que tienen que enfrentar, con todo lo que uno se cruza en esta vida y cada vez con más dificultades, ¿no? Pero cada vez más con la gracia de Dios que se manifiesta y que eso nos da fuerzas para seguir adelante porque Él realmente nos muestra, que nos marca el camino, que es la luz de nuestra vida, que es la guía en nuestro camino. Amén. Quiero compartir una palabra que es un puntito más que debemos tener en cuenta en nuestro hogar, en la instrucción y en la formación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice el apóstol Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esta palabra se refiere a la generosidad, a que todos tenemos algo para dar. El Señor te ha dado talentos, te ha dado habilidades, nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidades motrices, nos ha dado las piernas para caminar, nos ha dado trabajo de una u otra manera, poder arreglárnosla para ganar para el sustento, para tener los recursos necesarios. Y todo eso viene de Él y es hermoso porque sea mucho, sea poco, viene de Él y nos da todo lo necesario para poder desarrollarnos y para poder también sustentar a los nuestros y sustentar la obra de Dios. La obra de Dios es una parte muy importante de nuestra vida y aquellos recursos que tanto financieros como dones y talentos que tenés hacen mucho a la obra de Dios y es de gran beneficio aquel tiempo que invertís, que viene de Dios. Es una manera también de dar de tu tiempo, dar de tus habilidades, aquello que tenés más facilidad para elaborar, de alguna manera también bendice a tu iglesia y bendice a aquellas personas necesitadas, a seres queridos que necesitan, aún personas que no son del cuerpo de Cristo, que nosotros tengamos ese corazón dadivoso y eso lo vea nuestra familia, eso también inculquemos a nuestros hijos, de que no seamos de agarrar, de tomar para nosotros, sino que también tengamos ese corazón de dar. Y algo que quería también rescatar es que busquemos ser sabios a la hora de dar, a pedir al Señor discernimiento, pedir la guía también, porque muchas veces allí afuera saben que el pueblo de Dios es un pueblo que da, es un pueblo generoso, y también vienen a veces los vivos, ¿no? Los que no necesitan, sino que no quieren trabajar, que podamos también nosotros reprender a esas personas en amor, corregir y decir, no, vos tenés la capacidad también para hacerlo, para
poder tener tu sustento y ayudarle a tener herramientas a desarrollarse para que pueda alcanzar también a solventarse solo para sus gastos. Pero es maravilloso ver cómo Dios planta en el corazón de sus hijos esa dadivosidad y la recompensa que viene de Dios. Nunca debemos dar, como decía en el primer culto, por interés ni por necesidad, sino con un corazón amoroso y sincero, sea nuestra posición la que sea, porque podemos ser de muy bajos recursos, pero dar muchísimo para los demás, muchísimo para nuestra familia, muchísimo para la iglesia, para la obra de Dios, con lo muy poquitito que tenemos, ya sea talento, tiempo, como les decía, recursos financieros, lo que sea. Pero cuando tenemos un corazón generoso, eso se puede llevar a la práctica entre nuestro entorno, y poder decir, lo hago sinceramente sin esperar nada a cambio. Dios sabrá recompensar. Como decía en el primer culto también, tal vez aquella persona a la que vos le das no te va a poder retribuir. Eso enseñemos a nuestros hijos también, a que den libremente, con libertad, no esperando nada a cambio. Por ahí no le puedan retribuir, o no quieran tal vez, pero no importa, nosotros hagamos la voluntad del Señor, a lo que Dios nos lleva, y Él, a través de otra persona o de otra manera, nos llegará aquello que damos por gracia, recibiremos por gracia. Entonces demos con libertad, amemos con libertad, demos nuestro tiempo con libertad, sabiendo que el Señor lo toma en cuenta, que nos llamó a bendecir, que el Señor nos llamó a dar, a no vivir para nosotros, sino sirviendo a otros. De esa manera seremos más bienaventurados, porque la palabra lo enseña. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Esto quería estar compartiendo con ustedes. Ya recibimos al pastor. Quiero saludar una vez más entonces a la audiencia, diciéndoles que mi deseo es que tengan una bendecida semana, un hermoso domingo, también para quienes están en Facebook, y seguimos meditando en la palabra y disfrutando de esta reunión. Muy bien, muchísimas gracias, Susi, gracias a todos. Bueno, como siempre lo hacemos, ¿no? Saludamos a la audiencia de la radio, AM Vida 1490. Saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook, después nos verán por YouTube. Sí, vamos a bendecirlos, vamos a adorar a Dios, a celebrar a Cristo con un aplauso, y de alguna manera les damos la bienvenida a todos los oyentes, sí, amigos, hermanos. Bien, les decimos siempre, hacemos esta invitación a todos los que están escuchando la radio, quieren conocer nuestro rostro, de alguna manera participar del culto en una forma virtual, o por lo menos escuchar la palabra, que es fundamental. Lo pueden hacer visitando en Facebook Iglesia Jesús es Vida Córdoba, ¿sí? Dejarnos sus saludos, su nombre si quieren, algún motivo de oración, también puede ser, no hay ningún problema, será bienvenido, estaremos orando. Tenemos un serio grupo de intercesión que se dedica diariamente a rogar y a pedir misericordias al Dios del cielo por los que están pasando dificultades, como los invitamos a cada uno de ustedes, en caso de dificultades, a pedir oración, a buscar apoyo en sus hermanos, así como consejo, ayuda, como se pide ayuda material, pedir ayuda espiritual y fundamentalmente buscar esa palabra de Dios aplicable a nuestra necesidad, junto con el motivo de oración propio que, según dice la Biblia, que debemos hacer por nuestros hermanos, porque la oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Entonces debemos orar. Bueno, los veo un poco asustados, todavía están bien, también están contentos. Bueno, el culto anterior estuvo completo, inclusive hubo gente afuera, porque se completó el cupo, no podemos pasar. Esto un poco para que sepa la audiencia de la radio,
que en la iglesia trabajamos de una manera estricta, como nos los manda el gobierno y las autoridades, para respetar justamente todas las normas de bioseguridad e impedir que nos contagiemos, ¿sí? de cualquier enfermedad. Usemos todos, como siempre, el barbijito por encima de la nariz, excepto el que particularmente y circunstancialmente está hablando o está saliendo en cámara, pero todos los demás guardamos por encima de la nariz nuestro barbijo, porque así es como nos protegemos. Es una manifestación de amor al prójimo, porque podemos ser portadores de cualquier virus, y lo estamos soltando al aire. De alguna otra manera lo impedimos y beneficiamos al prójimo. Es una forma de amor cristiano también protegernos, y no, porque por allí no nos pase nada, pero a otro le puede pasar, si bien son los menos, pero puede pasar y queremos que no le pase nada malo a nadie, ¿verdad? Bien, entonces nos protegemos y confiamos en Dios. Pero le decimos esto para todos aquellos que todavía tienen miedo, que se quedan en sus casas más que nada por temor, que no vienen a la iglesia no porque sean adultos mayores, sino por miedo nomás. No está bien, porque si son cristianos deberían poner su confianza en Dios y saber que el Señor de ellos no es el COVID, no es quien determina si se van a enfermar, si se van a morir el COVID, sino Dios. Es el que quita la vida y la da, el que levanta y derriba, el que mata y resucita, el que envía los tiempos de adversidad y tiempos de bonanza es Dios. Eso no da para que nosotros tomemos rienda suelta y hagamos cada uno lo que nos da la gana y seamos irresponsables, no trabajemos y hagamos daño o no hagamos nada y solamente opinemos y no trabajemos. No, tenemos responsabilidades. Dentro de las responsabilidades las cumplimos y Dios se encargará del resto como a Él le parezca mejor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los que antes conoció, a los que también llamó, glorificó, justificó. Bueno, está hermoso ese verso, ¿no? Hermoso, precioso verso. Bueno, también otro anuncio importante antes de la palabra de Dios. Y vamos rápido, porque el culto anterior corrimos, y la palabra está muy buena y muy emotiva, muy impactante, y vamos a tratar de revivirla otra vez con todos ustedes. Vamos a tratar de vivirla nuevamente con ustedes. Bueno, en la semana, atentos los jóvenes, no preadolescentes o adolescentes, no adolescentes ni preadolescentes, sino jóvenes. Vamos a estar haciendo grupos de estudios de la Biblia, porque ayer cerramos con la etapa del PES 2.0, pensando en salvar 2.0, lo cerramos en un culto presencial en el día de ayer con un desafío y una competencia mediante los teléfonos. Ha salido ganadora una hermana que fue la triunfadora, sacó 10 y en un buen tiempo hizo el desafío electrónico a través de Google. Y bueno, nos alegramos mucho, todavía le debemos el teléfono celular como premio de su buena tarea y desempeño el día de ayer. Bueno, cerramos esa etapa, la del PES 2.0, y ahora comenzamos el discipulado propiamente y ya implementando grupos de estudio pequeños, y para esto se va a estar contactando varios chicos, entre uno de ellos Marcos y otros chicos más, se van a estar contactando con los otros jóvenes para convocarlos a estudiar en grupos pequeños en ya sea a través de Zoom o algún otro medio de red cerrada. Vamos a estar estudiando allí la palabra de Dios, la cual puede, por supuesto, edificarnos y darnos los beneficios de la vida eterna en este siglo y en el venidero, ¿sí? Bien, ese anuncio, entonces, atentos los jóvenes. Los papás pueden invitar a los jóvenes a que estén dispuestos a participar, porque siempre que se participa de la palabra de Dios es muy bueno para cualquier ser humano y mayormente para los que son de la familia de la fe, para los que son de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Sí, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Mientras tanto, les decimos a la audiencia, siempre lo hacemos, son casi las 12 del mediodía, 11:58, 30 segundos, si mal no me he fijado.
bueno, entonces pueden conectarse los que están escuchando la radio a través de Facebook, en vivo están viendo y dejarnos un saludo, dejarnos un motivo de oración si así fuere. Y luego lo vamos a poner en YouTube. Y ustedes pueden invitar, si a alguien tienen conocido. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos publicado en los estados de las diferentes páginas de Facebook. Es el título del mensaje de hoy, que es El centro de tu vida. Un mensaje cuyo objetivo es orientarte o dirigir tu mente, tu corazón, a lo que tiene que ser el centro de tu vida. Algunos ya intuyen a qué me estoy refiriendo, otros dicen, bueno, ¿cuál es el centro de mi vida? Bien, vamos a aprenderlo, vamos a aprender de la Escritura, de lo que Dios dice. Los que están viendo o escuchando también pueden seguirnos. Por supuesto, después los que son de Jesús es Vida tendrán el bosquejo y allí el mensaje en audio para escuchar, estudiar, compartir, ayudarse y si tienen alguna inquietud, preguntarnos y crecer y desarrollar su fe. Bien, vamos entonces les invito a los que nos están mirando, ustedes que están aquí en la iglesia, a hacer una breve oración previa, porque no nos vamos a apoyar en nuestro intelecto, capacidad, no nos vamos a apoyar en nuestra buena voluntad, ni sentido moral, ni moralidad, sino nos vamos a apoyar en Jesucristo para escuchar su voz a través de su palabra. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu grande amor. Gracias por permitirnos estar juntos, ya por habernos permitido disfrutar de las alabanzas, las oraciones, en el primer culto, en el segundo, como estamos, con toda esta gente que también por no poder venir a la iglesia está conectada, también es como si estuvieran aquí, Padre. Los bendigo con todo mi corazón, me alegro por cada uno de aquellos que están siguiendo en vivo el culto, porque se sienten parte de esta congregación como también de la iglesia de Cristo, porque en las dos cosas debemos ser parte y por ello te damos gracias porque nos has dado pastores que nos pastoreen, personas que nos acompañen, que nos alienten, que nos supervisen, que nos corrijan, que oren por nosotros y que nos acompañen en nuestro dolor y nuestras dolencias. Señor, te encomiendo el mensaje a tu siervo que va a predicar, a los que van a oír, para que en todo y para todo sea glorificado Jesucristo y a nosotros nos des gracia para hablar, para escuchar y entender y luego aplicar lo que hemos oído en el día de hoy. Esta es tu palabra y la encomendamos una vez en tu mano, bajo tu gracia, para gloria de tu nombre y beneficio de muchos. En el nombre de Jesús y todos juntos decimos bien fuerte, amén, y podemos darle un aplauso a Jesucristo, A Él sea la gloria. Recibe la gloria, Señor. Bien, vamos a ir entonces a Efesios, capítulo número 1. Vamos a tener el texto, voy a tener el texto aquí también. A ver si lo puedo leer un poquito mejor. Bien. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar allí. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1 es una porción donde Pablo muestra un sentir muy particular, una acción que él tomaba regularmente. Y yo me he identificado con esto porque, como siempre lo digo, y no lo digo por un mero formalismo, por quedar bien con ustedes, digo, es hermosa la heredad que me ha tocado, porque ustedes son una iglesia hermosa. Dios la ve hermosa, primero porque está santificada por Él mismo, por eso es hermosa, ¿sí? Y segundo, porque son personas, espero todos, no los conozco, no conozco sus corazones, pero por lo menos de la gran mayoría de ustedes, sé que aman a Jesucristo. Y eso los convierte en personas buenas delante de los hombres. Porque naturalmente si son de Cristo, Dios preparó de antemano, ¿qué cosa para que andemos en ellas? Buenas obras. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, dice. O sea que el cristiano verdadero va a ser impelido a hacer buenas obras, porque Dios es quien produce el querer y el hacer según su buena voluntad, dice la palabra, ¿no? Ahora, la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, debemos con sentido de responsabilidad en la salvación que se nos ha concedido, trabajar, luchar contra el pecado, pero también confiar que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y que no estaremos esclavos de nuestros pecados,
¿A usted le gusta ser esclavo de su pecado? No, yo odio mis pecados. O sea, a veces tropiezo en ellos y pido socorro y perdón a Dios y me ayuda y me levanto nuevamente para seguir adelante. No, por supuesto, pecados graves. Y si cayere, bueno, Dios me ampare y me libre. Hay cosas de las cuales no podré seguir haciendo, como ser ministro de Jesucristo. Pero hasta aquí Dios me ha preservado y me ha ayudado y me ha dado gracia. Y espero que lo haga con usted también. Creo que así lo hará si usted le ama a Dios. Dios da con la tentación juntamente, ¿qué cosa? La salida. ¿Recuerdan? La salida, para que podamos resistir. Bueno, entonces, animándonos a pensar. Ahora, vamos al mensaje que en esta mañana nos convoca. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que ocupa o dónde está enfocada tu vida? Bueno, miren lo que hacía Pablo, como digo, les decía, yo me identifiqué y vamos a leerlo. Efesios 1, 15 hasta el 23, ustedes me van a acompañar. Allí los que están en Facebook pueden tener las placas, pueden seguir las placas si no tienen Biblia. Las placas azules, aquí tienen la pantalla, allí tienen sus celulares. Bueno, Biblia no va a faltar, ¿verdad? Biblia, ya si falta Biblia es porque no se quiere ver, verdaderamente. Bueno, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Todo en todo. Bien. A ver, ¿cuál es la palabra que más se repite aquí en esta porción? ¿Cuál es la palabra? Todo, todo, es increíble. Pero, ¿de qué me está? Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que Dios mismo, a través del apóstol Pablo, que estaba agradecido por la fe que ellos tenían, no cesaba de dar gracias en las oraciones. O sea, yo doy gracias por ustedes, así como oro por ustedes, espero que ustedes lo hagan por mí, sé que muchos lo hacen. Y doy gracias por ello, gracias por sus oraciones, pero también doy gracias por ustedes mismos, porque ustedes son mis compañeros de batalla, son quienes me alientan, quienes me ayudan en la obra, y juntos hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado, porque un día Dios nos juzgará y nos recompensará cada uno según sea nuestra obra, en el lugar donde nos ha puesto. Él nos ha puesto en su viña a trabajar y particularmente nos ha dado una familia, un hogar, una congregación y una iglesia universal. La iglesia de Cristo en la tierra. Bien, ahí nos ha plantado Dios, ahí servimos en nuestra familia, en nuestra congregación y en el contexto mundial de la iglesia. Bien, entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos y cumplimos nuestra misión. Pablo daba gracias por esa fe que ellos tenían, pero fíjense que ellos daban gracia y pedía al mismo tiempo, ¿qué cosa pedía? Fíjense qué pedía. Que Dios les dé, el Padre y Dios Todopoderoso le dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para hacer buenos negocios, para salir de los problemas rápido, para superar tu baja autoestima, para levantar tu ánimo, para deshacer tu ego, para alcanzar los sueños que anhelás, para alcanzar las metas que querés. ¿Para qué oraba Pablo? ¿Para que reciban un milagro? ¿Para que reciban un impacto de Dios? ¿Para que reciban qué? Para que reciban
fíjense, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿pero para qué? Para conocerlo a Él. ¿A Él quién? A Jesucristo, o sea, para que entiendan quién es Jesús. Vivimos en un tiempo, mis amados hermanos, donde se nota que no conocen quién es el centro de la Biblia, los cristianos, porque hablan de ellos mismos, se enfocan en las bendiciones, en los milagros, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a dar, en lo que Dios va a poner, y no es lo que la Biblia trata. Por eso Pablo oraba para que los cristianos, en este caso de Éfeso, como los de Córdoba, como los que están mirando por Facebook, los que miren en cualquier parte del mundo, a veces nos miran de Ushuaia, de Chile, de Mendoza, de Mar del Plata, saludamos a toda esa gente de paso que también nos está mirando en vivo a veces desde Misiones y desde otros lugares, les mandamos un abrazo, nuestro cariño. Bueno, para que en todo lugar bien tengan en este tiempo revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de quién es Jesús, porque no, a la verdad lo que hoy vemos es otro tipo de centro o donde la atención se inclina o donde el predicador moderno lleva la atención de la iglesia. ¿A dónde lleva la atención de la iglesia generalmente? Al milagro, a la obra que Dios va a hacer, a donde Dios te va a levantar, a donde Dios te va a poner, lo que Dios te va a dar, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer este año, lo que Dios va a hacer el año que viene, lo que Dios tiene preparado para tu vida, lo que Dios te ha encargado. Entonces, ¿tu mente dónde está enfocada? En eso, en lo que Dios vas a recibir este año, lo que vas a hacer, lo que vas a dar, lo que vas a poner, lo que vas a tener, lo que vas a alcanzar, dónde vas a llegar. Pero cuando yo veo la oración de Pablo, él oraba dando gracias por la fe y daba gracias, escuchen, y pedía para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él. ¿Y para qué más? Para que sepan, fíjense, para que sepan qué cosa, la esperanza a que Él los ha llamado. O sea, ¿a esperar qué cosa? Su retorno, su venida, el reino venidero, el establecimiento del reino en la tierra. Esas cosas son la esperanza del cristiano. ¿Y qué más? Y la riqueza de la gloria de su herencia. La riqueza de la gloria de la herencia. Y nosotros tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros, incontaminada, inmarcesible, intocable, allí en los cielos para nosotros. Y a veces pensamos que la herencia, bueno, yo voy a tener una casa, una mansión, porque yo fui una persona que hice muchas obras buenas, siempre apoyé a la obra de Dios, ayudé a muchos pobres, a muchos necesitados, hice muchas misericordias, entonces seguramente Dios me tiene una mansión de oro allí en el cielo. Pero eso no es la herencia, hermanos. Otra vez es materialismo. En el cielo no hay materialismo, hermano. En el cielo el oro es lo de menos. ¿Por qué? Porque las calles son de oro. Las calles son de oro, o sea que el oro es lo de menos en el cielo. Y nosotros pensamos en el oro, ¿por qué? Porque nuestra mente fue enfocada hacia el oro de la tierra. Nuestra mente fue enfocada toda la vida en la sociedad que vivimos y en la iglesia contemporánea nos impulsó a poner los ojos en el oro. Pero Dios no pone los ojos en el oro, sino ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Dígalo usted. No se escuchó. No se escuchó. Uy, me parece que usted no tiene centro, está descentrado. ¿Quién es el centro? Amén. Vamos, ánimo, hermano. Los que son de Cristo dicen amén. Eso, bien. Gloria a Dios, mis amados. La esperanza de los que nos llamó Él, su venida, su retorno, el venir a buscarnos, la herencia. ¿Sabe cuál es la herencia en los cielos para nosotros? ¿Usted sabe que en el cielo no vamos a pecar más? ¿Que cuando volvamos a la tierra no vamos a vivir en pecado? ¿No es acaso una herencia incontaminada, inmarcesible en los cielos para nosotros? El ser deshechos para siempre del pecado, el tener un cuerpo nuevo, ajeno al pecado, que no se relaciona con el pecado, que ya no muere, que ya no se duele, que ya no se envejece, que ya no se enferma, que ya no peca, que ya no ofende a Dios. Y lo más lindo de todo, de esa herencia, no es el cuerpo,
ni la ausencia del pecado, sino Cristo mismo habitando visiblemente con nosotros. Esa herencia es la que Dios nos manda a esperar. Esa es la gloria de la herencia. La gloria no es el oro, hermano. La gloria no es las piedras preciosas, ni siquiera el mar de cristal. A veces la mente materialista pensamos que la vamos a llevar al cielo. Eso es fruto de una falsa doctrina que ha inundado la iglesia en los últimos tiempos. Por eso, qué buena estuvo la reunión de damas, ¿no? Cómo han estado filosas las damas para esta reunión, filosas en el buen sentido, porque ha sido maravilloso. Han compartido un tema que es crucial para que ninguno de ustedes, ninguna de las damas y de los varones, nadie, caiga en semejante confusión y quede arrastrado otra vez por esto. Además de esto, fíjense esto, dice, ¿y cuál? Porque el espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, y dice en el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? La supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza y poder. ¿De quién? De Cristo. ¿Para quién? Sí, para nosotros. ¿Pero de quién? De Cristo. ¿Sí? Los que creemos según el poder, lo cual, dice el verso 20, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y porque Él está allá, sentado. Entonces nosotros, como estamos en Él, estamos sentados. O sea, físicamente, espiritualmente y almáticamente, ¿estamos sentados ¿dónde? Ahí donde estamos, ustedes ahí, yo parado acá, ¿sí? Cada uno con su barbijo puesto, esto por los que no saben, ¿sí? Que no nos ven a ustedes, yo sí los veo, pero los que están mirando detrás de cámara no. Pero estamos sentados acá, pero nuestro espíritu es uno con el Señor, cuando nacimos de nuevo. Entonces, como somos un espíritu con el Señor, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, porque Cristo está ahí y como estamos en Él, estamos ahí. Amén. Bien. ¿Y qué pasó ahí? Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. O sea, lo puso sobre todo, señorío, potestad, principado, reino. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio por cabeza, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, nosotros. Y Él, Dios, la plenitud de aquel que lo llena todo lo llena en todo. O sea, Dios es aquel que es, obviamente, según lo que Pablo está mostrándonos aquí, el centro ¿de qué? Del universo, de la creación, del tiempo presente y del tiempo futuro. De ninguna manera está hablando de la gloria humana, de ninguna manera está hablando de las bendiciones humanas. Si nosotros vemos la Biblia, la estudiamos, la miramos, vemos que la Biblia se enfoca en una persona, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en una persona, y es en la persona de Jesucristo. Entonces, yo quiero que veas, y voy a traer algunas citas nomás, de cómo la Biblia trata esto puntualmente y muestra que Jesucristo es el centro de todo el universo. Nosotros los hombres, y ya lo van a entender por qué, cuando les traiga un par de citas y alguna opinión de un pastor muy conocido, uno que tenemos aquí en la radio, ¿sí? No que lo tenemos, sino de quien transmitimos sus mensajes, generalmente a las 20 cada día en la semana, Miguel Núñez, pero después vamos a hablar de este siervo, no de este siervo, sino una opinión de él, particularmente en este sentido. Vamos a aprender algunas palabras difíciles, pero no se asuste. Pero quiero que vea cómo la Biblia trata, allí en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, para que ustedes entiendan, mis amados, cómo la Biblia enfoca su mirada en una persona. Yo entiendo y veo y me doy cuenta que es lo que Dios nos está diciendo, porque la palabra de Dios, ¿para quién es?
para nosotros, para que como Dios ve en su palabra el universo, así también lo veamos nosotros. O nosotros tenemos que ver diferente de Dios. Como Dios ve su creación y como Dios ve el centro de su creación, así también nosotros deberíamos verla. Porque sería, me parece totalmente incongruente que siendo cristianos, o sea, me parece esperable que siendo pecadores, enemigos de Dios, el centro de nuestra vida sea otra cosa, seamos nosotros mismos, sean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro deporte, nuestra pasión personal, nuestro hijo, esposa, bueno, quien sea, nuestros afectos. Es natural y es esperable que así sea porque es lo único que tenemos, porque a Dios no lo queremos si es que no somos cristianos. Entonces, el centro de nuestra vida es lo material que tenemos, el dinero que alcanzamos y muchas de ellas cosas legítimas, ¿sí? ¿El dinero es malo o bueno? No es ni malo ni bueno, según para qué lo usemos y el lugar que le demos en la vida. Así como siempre lo explicamos. Un método para dirigir la iglesia no es ni malo ni bueno, según qué digamos en el método o qué enseñemos en el método. A veces se dice el método del crecimiento, el método del crecimiento. El método del crecimiento no es ni malo ni bueno, según el objetivo que se le dé y qué se enseñe en ese método. Ese es el punto. Es como el uranio. El uranio no es malo ni bueno. Ahora, si se usa para una bomba atómica, y bueno, no está tan divertido. Pero si se usa para una central nuclear, es producir energía eléctrica limpia, que no contamina, ¿sí? Que no produce cambios. Si está bien, hay unos diseños de unos reactores nucleares que no se han implementado, que son autoprotegidos, porque hay peligros también, pero es muy baja la probabilidad. Mucho más baja que cualquier otro sistema. La energía atómica, eléctrica generada por la energía atómica es la más limpia de todo el universo, de toda la Tierra. Entonces, vale la pena. Bueno, entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? Y depende para qué se lo use. Bueno, ¿la palabra de Dios es buena o mala? No, la palabra de Dios es buena. Ahora, ¿se la puede mal usar? Sí, se la puede mal usar, pero la palabra de Dios es buena. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es espíritu y es vida. Bien, miren, Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, en los postreros días, o sea, los postreros días son a partir del advenimiento de Cristo, los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, o sea, Dios a través de Cristo hizo el universo y a su vez a esa naturaleza humana de Jesucristo lo hizo heredero de todo, heredero de todo, Él, el hombre, Jesús hombre. Y quien sustenta, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen esto ahora, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese que todavía no está hablando del ser humano, está hablando de Cristo y de los ángeles. O sea, fíjense y entiendan esto y entendamos esto. El ser humano es la criatura inteligente creada por Dios más pequeña de todas. Somos como el hermano menor. El hermano menor vio que hereda toda la ropa de los hermanos mayores. El que está siempre el último es más malcriado. ¿Hay hermanitas? ¿Quién hereda? Bien, hay más hermanitos aquí que heredan. Bueno, a veces eso está triste, ¿no? Bueno, así hizo Dios las cosas. Lo lamento para los hermanos menores. Pero estamos en esta condición y no estamos en condición de opinar. Lo que sí es cierto es que somos una raza caída, pecadora, pero tenemos una bienaventurada noticia, que Dios ha provisto salvación que no ha provisto para los ángeles. ¿Sí? ¿Los ángeles que pecaron tienen algún mecanismo de salvación? No. Los que se perdieron, ya se perdieron, son los demonios y Satanás mismo, que era Lucero, Lucifer. Se perdió porque subió pecado a su corazón, dice la Biblia, se halló pecado en él y fue destituido de la gloria de Dios y con él el tercio de los ángeles del cielo, que son los demonios ahora, espíritus. Ahora, esos espíritus que son personalidades inteligentes mucho más que nosotros, y los ángeles del cielo, los otros 2/3 que están con Cristo, todavía son inferiores aún a esa humanidad de Dios en Cristo Jesús. Esa humanidad es superior a esos ángeles.
O sea, fíjense que Dios hizo una creación excelsa con arcángeles, ángeles hermosos, ángeles bellos, inmaculados, poderosos, inteligentes, de los cuales uno de ellos, sobre todas las cosas, era Lucero. Y el hombre también lo hizo. ¿Hizo una obra buena? Sí, y en gran manera buena. Y el hombre encima pecó, pero Dios proveyó salvación antes de la fundación del mundo para la humanidad. Aún con todo, fíjense que no está tratando acá de ubicar a Cristo en el lugar por cerca del hombre o al servicio del hombre, sino que el hombre no está en la lista. Eso es lo que quiero que vea, que Dios cuando dice que lo hizo más excelente de Dios, más no, una persona, cuando habla del nombre, no está hablando de Jesús como nombre. Cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, no está hablando de Jesús, las 5 letras de Don Jesús, ¿sí? No está hablando de Don Jesús. Cuando habla del nombre de Jesús, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Bien, entonces, Dios hizo una persona, en la persona de Jesucristo, una persona más excelente todavía, la humanidad, más excelente por encima de los ángeles, naturalmente por encima de los hombres, porque dice el verso 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Porque los ángeles son servidores de Dios, ¿no? ¿Son siervos de Dios? Sí, son creación de Dios al servicio, no son hijos. Es cierto que se traduce a veces los hijos de Dios vinieron, como en el Génesis, en los primeros capítulos, hablando de los ángeles, y también en Job, cuando vinieron los hijos de Dios, porque está traducido así, ¿sí? Y con ellos también vino Satanás, como que Satanás era un hijo de Dios, pero se refiere en el sentido de las criaturas de Dios, ¿sí? En ese sentido. Pero acá está hablando de hijo, hijo. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Fíjense cómo los ángeles le llaman a Dios, le llaman el Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, Jehová. Pero el Hijo le llama ¿cómo al Padre? Padre. Porque Él es hijo, y Él será mi hijo, dice. Y otra vez, cuando introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los hombres, y ustedes saben que los hombres no le adoran. Dios manda en todo hombre y en todo lugar que el hombre se arrepienta, ¿sí? Y reciba salvación y perdón. Y que todos adoren a Dios. Todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Jehová. Ese es el mandato de Dios. Ahora, no todo lo que respira alaba a Jehová. A veces ni los cristianos adoramos ni alabamos a Jehová porque tenemos sueño, porque estamos cansados, porque estamos deprimidos, porque estamos tristes. Pero Dios nos dice, bueno, si estás triste no adores, si estás deprimido no adores, si está amargado no adores, si está enojado no adores, si está agotado no adores, si está desilusionado no adores, si está triste no adore. No, todo lo que respire, alabe a Jehová. Bueno, alabe a Jehová. Si no, no respire. Bien, ustedes saben que ahí en Hebreos se cita el Salmo 45. En el verso 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Por qué el más hermoso de los hijos de los hombres? Porque Jesús ¿es hombre? Sí, porque el Hijo del Hombre se denomina al humano. ¿Jesús es hombre? Sí. ¿Jesús es Dios? También, las dos cosas. Es hombre y es Dios. Pero es el más hermoso de los hombres. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Porque Él es justo y perfecto. Es amoroso, compasivo, misericordioso, paciente, con toda la autoridad, con todo el poder, con toda la gracia, con toda la sabiduría, con toda la autoridad, con todas las cosas que un hombre anhelaría tener, están todas en Jesucristo. Por eso es el más hermoso. Nosotros somos menos hermosos. Bueno, somos medio feos algunos. Pero Dios me va a ayudar, no se preocupe. Espero que le ayude a usted o le esté ayudando, ¿sí? Pero Dios hace hermoso a cada uno de sus hijos en la medida que reflejamos a Cristo.
No cuando ven a Carlos, por ponerme yo como ejemplo, es que dicen, qué buena persona es Carlos, sino que puedan decir, qué maravillosa obra ha hecho Cristo en Carlos. Cómo Cristo se nota que ha tomado la vida de ese hombre, o de esta mujer, o en el caso de este joven. Se nota Cristo en su vida. Eso es lo que tiene que decir la gente. Que se tiene que notar Cristo en nosotros. Bien, vamos para adelante. Se va la hora, ¿no? Bien, ayúdeme y ore por mí. Señor, dale sabiduría y habilidad al pastor para que no se retrase. Bien, bien. Seguimos adelante. En Hebreos, que es donde sigue citando Hebreos 1:8. Dice, más del Hijo, sigue citando el Salmo 45, porque aquí el escritor sigue citando el Salmo 45. Dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, fíjense cómo habla del Hijo. Lo pone en el centro, el cetro, que es la vara de gobierno, en el trono, sentado allí gobernando. Dice, justamente, para enfocar nuestra atención en el centro de nuestra vida. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también, hablando de Cristo, ¿no?, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, la persona de Cristo está por encima de todas las personas. La persona de Jesús está por encima de todo. Jesucristo hombre está por encima de todo. No hay otro hombre por encima de Jesús. Eso significa nombre sobre todo nombre. No es don Jesús sobre todos los don Jesús de la tierra. Porque muchos cristianos no entienden el nombre de Jesús. El nombre de Jesús lo utilizan como algo mágico, como para hacer milagros. Pues vos decís Jesús y algo aparece. Decís Jesús, o en el nombre de Jesús sea, y las cosas son. No, eso no es correcto. No está bien aplicado. Eso es hacer una especie de magia cristiana. Porque antes decía abracadabra, pata de cabra, ¿no? Y aparecía, ¿no?, el mago, el brujo. Bueno, ahora decimos, en vez de abracadabra, ¿qué decimos? Aparezca o sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y entonces aparece sanado. ¡Wow! Decimos, funciona. Como si fuese una palabra mágica que hallamos en el libro. Vieron que los brujos tienen el libro de magia. En el libro de magia están los conjuros y dicen las palabras que hay que decir para que aparezca algo. Bueno, los cristianos no usan ese libro, utilizan la Biblia. Dicen, en el nombre de Jesús sea tal cosa. Eso no es la Biblia. Eso no dice la Biblia. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, fíjense, ¿quién es el centro de los que están debajo de la tierra? De los que están en la tierra y los que están en el cielo. ¿Quién es el centro? Cristo. Y fíjense cómo nosotros andamos divagando a veces, ¿no? Dios te va a poner, Dios te va a dar, Dios te va a dar. ¿Y nuestra atención dónde está? En lo que Dios te va a dar, lo que vas a alcanzar, dónde vas a llegar, dónde vas a estar. Y nosotros después pensamos, no, bueno, porque un día me doblaré las rodillas. No, eso no. Me parece que no es lo que está diciendo. La atención o el centro de la vida del cristiano no está siendo quien tiene que ser, Cristo. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son, escuchen esto, todas las cosas. Repito, porque de Él y por Él y para Él, creo que esto es más claro imposible. Son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La tercera vez, vamos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Más claro, el centro, ¿dónde está? En un versículo, la forma en que Dios resume esto a través de Romanos 11 me impacta. Porque en una frase, en un renglón, Dios resume quién y define quién es el centro.
Bueno, es Dios, ¿no? Es Dios quien confeccionó su palabra, quien mandó su palabra, ¿no? Pero a veces nosotros pensamos que Dios hizo la tierra para nosotros, para que la disfrutemos. Es cierto, Dios nos da la riqueza en abundancia, ¿para qué? Para que la disfrutemos, el auto que tenés, la casa que tenés, el novio que tenés, la novia que tenés, el esposo que tenés, la familia que tenés, el trabajo que tenés o no tenés, el viaje que podés hacer o no podés hacer, la ropa que tenés, todo Dios nos lo da en abundancia, dice si es que nos lo dio para que lo disfrutemos. Por supuesto en su contexto, ¿no? Porque no deben ocupar el lugar de Dios, eso significa, ¿verdad? Porque Dios es primero sobre todas las cosas y el centro de nuestra vida no debe ser las riquezas que Dios nos da en abundancia. Bueno, pero son para que las disfrutemos, sí, para que las disfrutemos, pero que no ocupen el centro. Amén, repito esto, son para que las disfrutemos, pero no para que ocupen el centro. ¿Quién debería ser el centro de todo? Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, son todas las cosas, son todas las cosas. Eso es lo que Dios dice. Entonces a veces preguntémonos, ¿cuál es el centro de mi vida? ¿Qué cristianismo vivo yo? ¿Quién es el centro de mi vida? ¿En quién pienso todo el día? ¿Quién es el centro en lo que yo? ¿Dónde centro mi vida yo? Bien, creo que si pensás como Dios, te va a ayudar muchísimo este versículo de Romanos 11:36. Bueno, vamos a una serie de pensamientos o notas que quiero compartir con ustedes. Y le voy a traer dos palabras media complicadas, pero no se preocupe, la van a entender. ¿Sí? Le voy a traer, y esto le va a ayudar a entender por qué vinimos a parar a esta forma de cristianismo en el presente siglo XXI. ¿De dónde venimos? ¿De dónde es que sale todo esto ahora? Bueno, no es nuevo, ¿no? Pero quiero que usted vea la evolución. Y para esto vamos a entender la diferencia entre el teocentrismo y el antropocentrismo. No se preocupe por estas palabras, ¿no? Ya las va a entender. ¿Sí? El teocentrismo es una línea de pensamiento que establece a un solo Dios como creador y responsable de todos los fenómenos del universo. Tal es así que los teocentristas, o sea, los que tienen como centro el universo a Dios, teos, Dios, ¿sí? Bien, explican todo en función o una razón divina, ¿sí? Dicho término proviene de teos, que hace referencia a Dios, kentrón, que significa centro, y el sufijo ismo, que lo clasifica como doctrina, lo clasifica como una doctrina. Entonces el teocentrismo es aquel que es una doctrina que pone a Dios en el centro. Bien, el teocentrismo predominó, escuchen esto para que vean de dónde viene, predominó como filosofía poco después del surgimiento del cristianismo durante toda la Edad Media. O sea, nace el cristianismo y se centra todo ¿en quién? En Cristo. La iglesia primera, ¿en quién pensaba? En Cristo. Hoy pensamos en los dones del Espíritu y los milagros y los dones que Dios da y las cosas que Dios da. Y la iglesia, nosotros cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia primera no se ocupaba sino de dar testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Y del Evangelio de quién? De Cristo. Y poner la mirada en quién, y servir a Cristo y morir ¿por quién? Por Cristo. ¿Quién era el centro para ello? Dígalo usted. Cristo, dígalo fuerte. Cristo, eso, bien, amén. Que se note, que lo escuche el diablo. Bien. Ahora, hasta que en el siglo XV, escuchen, el Renacimiento trajo consigo el antropocentrismo. Una doctrina que ubica al ser humano, antropo de hombre, ¿no? Centro, kentrón, perdón, el griego. Ismo, la doctrina, ¿no? Bueno, el antropocentrismo, una doctrina que ubica al ser humano y la ciencia como el centro de todo en lugar de Dios. Hoy que vemos en el centro del Evangelio el milagro, la bendición de Dios, porque es lo que todo el día se repite, lo que Dios te va a dar, lo que vamos a alcanzar, lo que Dios va a hacer, para enfocarnos en eso, en lo que vos necesitas, en lo que vos querés, en el milagro que necesitas, en recibir la bendición de Dios, ¿sí? Entonces el centro, ¿dónde está? En eso. Y lo tenemos a Cristo como una especie de cajero automático que nunca se le acaban los billetes, donde vos lo único que tenés que poner es la clave y te sale... ¿Vieron el ruido que hace el cajero cuando sacan los billetes?
Es lindo ese ruidito, a muchos les gusta. Cuando van al cajero y hace ese ruidito, ¿no? Pero qué feo es cuando dice, este cajero está sin efectivo. Salen todos enojados y salen cerrando la puerta de blindex a veces, ¿no? Del cajero. Bien, pero Cristo no es eso. Cristo no es un cajero, ni Link, ni Vanelco, ni ninguno, que está ahí dispuesto a soltar la bendición cuando vos le pones la clave, cuando en el nombre de Jesús soltá la bendición. No es así, hermano. Pero se lo tiene así a Cristo como alguien que está dando constantemente, dando, bendiciendo, haciendo milagros, trayendo maravillas, trayendo cosas. Y así se inflama el cerebro pensando, y los cristianos van, no, vos tenés que decir, vos tenés que hacer, vos estás en un problema. No, lo que pasa es que vos tenés que proclamar, tenés que consagrarte, tenés que hacer esto, tenés que hacer un pacto con Dios. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Millones. Por eso estaba buena la reunión de damas. Los que no escucharon, escúchenla porque allí se van a sacar filo bien, como cristianas. Y bueno, los hombres pueden mirar también porque es palabra de Dios lo que han citado. Bien, de hecho yo estuve ahí en la computadora detrás, escuché todo. Bueno. Entonces, el teocentrismo fue impulsado por el cristianismo y sus seguidores, quienes ubicaban a Dios en el centro del universo. Sin embargo, a lo largo de la historia, la ciencia fue tomando cada vez más importancia y por lo tanto el teocentrismo, que no da lugar a una explicación científica, porque Dios en la Biblia no vive explicando por qué las cosas son, las dice, porque la verdad no hay que explicarla, la verdad está establecida y punto, o hay que defender la verdad. La verdad no, porque es absoluta, y como es absoluta no necesita ser defendida, se defiende sola, o sea, la aceptás o la rechazás, la verdad es verdad. ¿La mentira hay que sustentarla? Sí. ¿La verdad hay que sustentarla? No, la verdad sustenta sola. La mentira vos tenés que estar aclarando y mintiendo para sustentar la mentira. Pero la verdad la decís y el que la toma la quiere y el que no la deja. Y punto. Pero la persona se condena por rechazar la verdad. Bien. De esta manera, la importancia de la ciencia y sus métodos de comprobación durante el Renacimiento, donde empieza la ciencia. Recuerden que la ciencia es comprobación, observación. La ciencia es observación, comprobación y replicar el fenómeno físico. Eso es ciencia, ¿sí? Ahora, dígame usted, ¿cómo puede hacer Darwin? Después se arrepintió Darwin, ¿no? Para haber observado al mono que se convirtió en hombre. Si la ciencia es observación y no puede replicar. Bueno, al margen. Así todo, los métodos de comprobación durante el Renacimiento impulsaron el surgimiento del antropocentrismo. Doctrina que colocó al humano como centro del universo y objeto de la misma creación en lugar de Dios. En definitiva, la diferencia entre el teocentrismo y el antropocentrismo radica en que el teocentrismo ubica a Dios como el centro del universo, mientras que el antropocentrismo ubica en el centro al ser humano. ¿Vio? Entonces, ¿ahora se da cuenta de dónde viene este rollo? Es la cultura que se ha infiltrado en la iglesia, que ha dejado la Biblia de lado, y dejó la Biblia de lado y escuchó predicaciones, que sin darse cuenta sacan de contexto los textos y como los estamos estudiando nosotros, no hacen una predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es interpretar correctamente la Biblia en su contexto histórico, político, sociológico, gramatical, ¿sí? Entender lo que dijo el autor, las condiciones del autor, entenderlo, explicarlo y sí luego darle una aplicación propia al día de hoy. Eso es predicación expositiva. Para eso hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar un poco de historia, hay que estudiar, y bueno, algunas palabras griegas a veces es lindo saber. Me gustaría a mí también saber griego, pero no sé nada, me gustaría saber. Pero bueno, por ahora me arreglo con las buenas traducciones que tenemos. Las buenas traducciones, la latinoamericana, por ejemplo, la Biblia, la 1960, es una Biblia literal. Hay nuevas traducciones, sí, sirven, úselas todas para comparar, ¿sí? Está mal, use todas las traducciones, en los teléfonos ustedes les compartimos todas las traducciones, los que no se las cargo ahí, y pueden compartir y entender mejor los textos. Reina Valera es una traducción literal prácticamente, pero a veces no entendemos la frase. Nueva Versión Internacional traduce frases, no palabras. La Reina Valera traduce palabras.
Y a veces traducir palabras literalmente no es del todo claro. Entonces, mirando una Biblia, la Biblia latinoamericana, que hay, por ejemplo, versículos que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina pusieron cuando la escribieron en el 1600, ¿cuánto era? 1600 y pico, bueno, no importa. Ellos escribieron y puede que Erasmo, quien es el que compiló el antiguo, los manuscritos antiguos, había muy pocos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en la época de Erasmo, ¿sí? Los pocos manuscritos que tenían, con eso tradujeron la Biblia. Hoy hay muchos más manuscritos que en la antigüedad se han descubierto más por medios arqueológicos, entonces se pudo afinar más la Biblia. Con todo no hay problema, no hay ningún conflicto doctrinal ni nada. Pero digo, entonces, con la Biblia latinoamericana, por ejemplo, la Biblia latinoamericana informa cuando hay versículos que Erasmo no tenía en los originales, en las copias que él tenía, pero sí que en la actualidad aparecieron. Entonces la Biblia latinoamericana te informa, este versículo está en tal archivo y en este no está, y entonces vos podés comparar, pero nada, no se preocupen, pone en conflicto las doctrinas de la Biblia fundamentales. Pero si usted quiere ir a afinar bien, puede utilizar varias traducciones bíblicas buenas, ¿no? Latinoamericana, la Reina Valera 1960, bueno, la Nueva Versión Internacional, o la Reina Valera 2005, o la 1995, cualquiera de esos. Bien. Ahora, les voy a traer una observación del pastor Miguel Núñez de la IBI, la Iglesia Bíblica Internacional. Ahí hay un lindo grupo de alabanza que muchos de ustedes suelen escuchar también de la IBI. Muy linda música hacen también. Y el pastor, un infectólogo, el pastor Miguel Núñez, que ha hablado mucho sobre el COVID y ha traído mucha tranquilidad y ha reprendido a los cristianos que tienen demasiado miedo contra el COVID, los ha reprendido a él, siendo infectólogo él y tratando con gente todo el tiempo enferma, y él es un hombre mayor, relativamente mayor, no muy mayor, pero relativamente mayor, con edad de riesgo, y sin embargo es un infectólogo y trabaja como médico y es pastor también. Bueno, él dice, una pequeña nota, dice: en los últimos años, mucho es lo que hemos leído y escuchado acerca de la predicación expositiva. Algunos podrían preguntar, ¿a qué se debe este surgimiento del interés en un tipo particular de predicación? Y creo que la respuesta se encuentra en el hecho de que hemos llegado a reconocer que en la iglesia de nuestros días la mayor parte de la predicación que se ha hecho ha sido más bien de una manera antropocéntrica, lo que estamos diciendo. Pragmática, ¿qué es una prédica pragmática? Bien práctica, 2 pasos para hacer esto, 3 cosas para recibir, 2 cosas para llegar al milagro, 3 práctica. O sea, como que vos haces listo, tenés tu milagro. Tenés la bendición de Dios. Solucionas este problema. Tenés que orar, tenés que ayunar 2 días, ayunar 3 días, dar 7 vueltas. ¿Sí? 3 toques, derramar aceite, un avión, ungir con aceite. No digo que la unción sobre el enfermo con aceite es bíblica, pero digo, vos ungís con aceite la tierra, quemás el papel. ¿Saben cómo se hace para quemar el pecado? ¿Cómo haces para quemar el pecado? ¿Cómo hacen algunos? Lo escriben y le prenden fuego y dicen: en el nombre de Jesús, que se quemen tu pecado. ¿Así salen los pecados en la Biblia? No, los brujos sacan los pecados. No lo sacan nada, pero creen que lo sacan. Bueno, muchos de ustedes han quemado pecados sin saberlo, no se pongan colorados. Bueno, igual no los veo, pues están todos tapados. Pero muchos de nosotros hemos quemado pecados con el fuego. Pregunto, ¿se le han ido los pecados? Entonces gastamos fósforo en vano, gastamos papel, ¿verdad? No se fueron nada, porque el pecado no sale, sino con el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo es el poder que opera por el Espíritu Santo, por nada más. Ni por el fuego, ni por el papel, ni por el hombre, sino por Dios. Amén. Bien. Seguimos con lo que decía Miguel Núñez. Una prédica emocional y muchas veces carente de verdad revelada en el texto bíblico. Como todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo y todo el Nuevo Testamento gira alrededor de la persona de Cristo, entonces nuestra predicación debería tener una orientación cristocéntrica. Y al mismo tiempo el predicador debe hacer todo el esfuerzo posible, cosa que hago,
Ya me ven como me esfuerzo, me desgarro, me desgano, me desgarro y trato de ser lo más preciso, lo más explícito. A veces repetir, me dicen, no expliques tanto. Bueno, pero yo lo hago porque hay personas que son intelectuales aquí, pero hay otros que no. Entonces yo, ¿qué trato de hacer? Que todos traten de entender, porque si no los que son intelectuales, sí, yo ya entendí. Y hay otros que les cuesta un poco más y dicen, no, bueno, que se joroben. No, vamos a tratar de ayudarles a todos. Entonces por eso yo me esfuerzo. Y fíjense en esto, lo que dice Núñez, que el predicador debe hacer todo el esfuerzo posible para evitar que él, o sea, yo en este caso, se convierta en un obstáculo para que el oyente escuche lo que Dios dijo, acá, lo que Dios dijo, en vez de lo que el predicador quiera decir. Eso dice el pastor Miguel. Entonces, ¿yo qué hago en mi esfuerzo? ¿Mi esfuerzo qué hago? Trato de explicarles la Biblia, trato de decirles, Dios dijo esto, para que ustedes no me escuchen a mí, sino que la atención de ustedes en quién esté, no en Carlos. Hoy vemos cómo la gente alaba a los predicadores, y yo no busco gloria humana, porque no es correcto. Ahora, Dios puede que te la haga alcanzar la reputación. Un ejemplo de reputación en el campo evangélico, el pastor John MacArthur. Usted sabe, escribió un comentario de la Biblia, hizo una Biblia de estudio, la Biblia de estudio de John MacArthur, de las cuales se vendieron 1 millón ya de Biblias. Escribió 150 libros. Un ejemplo. Cuando hace una predicación en vivo, en streaming, por YouTube, de John MacArthur, se traduce en un montón de idiomas. Y cientos de miles de personas lo ven al mismo tiempo. No como nosotros que somos 60, 70. Pero bueno, es la gloria que Dios da a cada uno. No importa, no andamos buscando eso. Pero digamos, hay personas que Dios le da esa gracia. Por supuesto, son pastores que tienen ya bien, sus papás, sus abuelos eran pastores, y de carrera y de universidad. A mí me sacaron del tacho. Sí, me sacaron de una roticería y me pusieron. ¿Sí? No vengo de una familia Yo como Amós fui sacado de detrás de las ovejas, ¿vio? Era boyero. Bueno, yo no era boyero, era roticero. Y bueno, al mismo tiempo, paralelamente, con la actividad de la electrónica, me ganaba la vida. Y Dios me llamó al pastorado, así como Amós. No soy profeta ni hijo de profeta. Bueno, yo no soy pastor ni hijo, soy pastor, sí, ya soy lo que soy. Ya fui ungido para esto y apartado para esto y Dios me dio el don para esto. Pero fui sacado de entre las ovejas del rebaño así. En cambio, bueno, hay otros hombres como Samuel Pérez Millo. Samuel Pérez Millo lo conocen. Lo ponemos generalmente en la radio también. A Núñez también a las 20. MacArthur a las 3 de la tarde. Núñez a las 20, a las 8 de la noche. ¿Sí? También generalmente... Samuel Pérez Millo a la tarde. Samuel Pérez Millo es la 5ª generación de pastores. Él estudió con Evis Carballosa, teólogos tremendos, hombres de altísima reputación intelectual. Pero bueno, no todos somos lo que somos. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Usted aguante, ore, Señor, diga gracias, aunque sea algo es algo. Amén. Bien. Otro de los problemas, y ya cerramos, porque se nos va la vida. Algo que es muy común, el moralismo, hermanos. El moralismo. Que desplaza a Cristo. ¿El moralismo qué es? Es esa buena conducta, el buen estilo de vida, los buenos valores, pero sin Cristo. Hay mucha gente que tiene buena conducta, buena educación, es trabajadora, responsable, habla bien, se cuida en todo, pero el centro de su vida, ¿cuál es? Su propio moralismo. Hay que tener cuidado con esto, hermanos. Son aquellos que dicen, apártate de mí porque soy más santo que tú. Bueno, unos conceptos. Hemos mordido el anzuelo y caído en la trampa del moralismo. El moralismo es una distorsión del Evangelio que nos trae por la oferta de la gracia incondicional de Dios, pero una vez aceptamos, se nos entrega, o sea, aceptamos a Cristo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se nos entrega una lista principalmente de prohibiciones y de obligaciones de lo que, de acuerdo a la iglesia donde vayamos, significa ser un buen cristiano. O sea, esa es más o menos la idea del moralismo.
El proceso que antes era de discipulado, ¿qué era el discipulado? La instrucción en la doctrina, lo que estamos haciendo, la fe y el acompañamiento a través de los distintos procesos de la vida que cada uno de nosotros atraviesa. Ahora se convierte en uno donde se deben cumplir las normas comunitarias, o sea, cumplir 3, 4 cosas, muchas de ellas no prescritas en la Biblia y que reflejan las preferencias personales del liderazgo. Por ejemplo, mis preferencias, yo quiero que se hagan así, así. O sea, obviamente hay un liderazgo, hay que ordenar las cosas, ¿sí? Pero estamos hablando de preferencias doctrinales, no de orden ministerial. No estoy hablando del orden ministerial. Tiene que haber un sistema de orden, de gobierno, de administración, naturalmente, en cualquier lugar. Pero estamos hablando de esa moralidad prescripta, que se puede esto, que no se puede esto, que sí, que no se puede, que se puede. Y pensamos que eso no es discipulado. Bueno, y el acceso a determinados privilegios, una vez que vos sos moralmente apto, a privilegios dentro de la comunidad. Es cierto que vos no podés ser pastor si no tenés ciertos requisitos. 1 y 2 Timoteo habla claramente de los requisitos de los obispos, de los supervisores, de los diáconos. Sí, ¿sí? Ahora, hemos tomado las historias de la Biblia y hemos caído en el error de aislarlas en silos, o como ¿qué es un silo? Un silo donde se guarda la semilla. Bueno, pero en silos separados guardamos las historias de la Biblia. La historia de Josué, la historia de David, la historia de los 3 amigos de Daniel, de Adán, de Enoc. Bueno, y historias. Y las guardamos en compartimentos separados. ¿Saben? Porque los contamos a los chicos, lo hacemos en la escuelita bíblica, ¿sí? Sin querer, o sea, no está mal. Pero, o sea, sí, está mal cuando dice separadas del hilo conductor del Evangelio, ¿sí? Y la culminación del cumplimiento completo, ¿en quién? En Cristo. El centro de la Biblia, ¿quién es? Cristo. ¿Y el hilo conductor de toda la Biblia? El Evangelio. O como yo les supe enseñar muchas veces, les decía, el pensamiento de la Biblia. El hilo de pensamiento de la Biblia, les solía decir, que hay que estudiar el hilo de pensamiento de Dios, que está en la Biblia. Eso hay que estudiar. ¿Y cuál es la culminación de ello? No vos, no yo, sino ¿quién? Dígalo usted, Cristo. No olvidemos la exhortación del autor de Hebreos, ¿no? Justamente lo que estamos leyendo de Hebreos. Bueno, entonces, quiero que entendamos esto. Miren, 2 Timoteo 4:1. Esto es para mí como predicador y para ustedes como discipuladores. ¿Ustedes tienen que ser discípulos? ¿Sí o no? ¿El de 2019 no fue? ¿Sí fue? ¿Y el de 2020 viene o no viene? Ya viene. En el nombre de Jesús que declaro... No, bueno, no te dice nada. Bueno, bien. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encarezco. Por favor, Timoteo. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dice? Te encarezco que prediques, ¿qué cosa? La palabra. ¿De qué manera? Y expositivamente. ¿Qué es? Ya lo dijimos. La definición, rebobina el video, cualquier cosa. La definición de predicación expositiva. Si no, no vamos. Entonces, hermanos, me voy a las últimas citas, donde veo a Dios hablando a través de los escritos de Juan. Dios dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. Aleluya. El Todopoderoso. Ay, aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Ahora aparece Cristo al final, la persona de Cristo. ¿Quién es el que hace la exhortación en las 7 iglesias de Asia y quien da la revelación de Apocalipsis? La Biblia dice que Juan escribe el mensaje que Dios le dio a Jesucristo, su Hijo, quien envió su ángel para que le dijese a Juan, para que escribiese el Apocalipsis, para que lo recibiésemos nosotros, para que nosotros se lo contásemos a otros. ¿Siguió la cadena? Bueno, ahí está en el primer capítulo de Apocalipsis está.
Este es el mensaje que Dios le dio a Jesucristo para que mande su ángel, para que se lo diga a Juan, para que Juan... Bueno, pero ahora dice en Apocalipsis 22:13, yo soy... Ay, fuego hay en mi corazón cuando leo esto, hermano. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto lo dice Cristo, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el centro de tu vida, porque es el centro del universo, el centro de la creación y el centro de la eternidad. Es Cristo. ¡Aleluya! Oramos a Dios y le decimos, Padre, ayúdanos en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por ayudar a centrar nuestra vida otra vez donde debe estar, en tu persona. Señor, aléjanos de aquellas cosas que torpemente hemos seguido, aquellas cosas que han ocupado toda nuestra mente, esfuerzo, tiempo y corazón. Padre, en vez de pensar y frustrarnos, ayúdanos más bien a concentrarnos y a practicar la fe, centrando nuestro corazón en el centro que tú le has puesto al universo, en Cristo. Líbranos, Señor, de pensar en otra cosa que no sea en Él, en todo lo que es para Él y en Él, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia y bendigo y oramos para que cada uno de nosotros reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos a la esperanza a la que Él nos ha llamado. Señor, gracias por cada oyente de la radio, por cada persona que está en el culto presente. Gracias por cada persona, Señor, que está mirando este video o donde quiera que llegue tu palabra. Allí te rogamos, llegue también tu verdad y tu luz en la mente para comprender que el único motivo por el cual vivir debe ser Cristo. Señor, gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, y podemos alabar a Dios, que es el centro en Cristo Jesús. Amén.